¿Cuál es el tema del vídeo de hoy? El principio de la búsqueda de placer. ¿Por qué cojones hacemos lo que hacemos? Y bueno, esto en realidad se llama el principio del placer, pero en realidad en este vídeo yo le voy a dar el nombre de el principio de la búsqueda del placer, porque es un poco más sencillo después, para que se entienda más el contexto. Vale, y como siempre vamos a empezar por la definición, por el punto número 1. ¿Qué cojones es esto del principio de la búsqueda del placer? Pues según una página que me he encontrado por internet, el principio de la búsqueda del placer es el deseo del ser humano de obtener la gratificación inmediata de las necesidades mediante la obtención del placer y la evitación del displacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que los seres humanos estamos diseñados para buscar el placer y evitar el dolor. Y esta es básicamente la manera que tenemos de funcionar los seres humanos, lo que nos empuja a que hagamos las cosas que hacemos. Y esto es muy interesante porque dos mismas personas pueden tener distintas interpretaciones de lo que son el placer y el dolor. Y esto es lo que hace que básicamente seamos diferentes y tengamos resultados diferentes, aunque dos personas hagan la misma cosa. En realidad, a todos nos mueve lo mismo, que es la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Pero es la interpretación del placer y el dolor lo que distingue a una persona que, por ejemplo, está en forma de una persona que está muy pasada de peso. Y para que lo entendáis mejor, os voy a poner un ejemplo. Pasamos al punto número 2, al ejemplo. Vale, hoy tenemos a Benito por un lado y por otro lado tenemos a Cristian. Benito es un chico de 30 años que tiene bastante barriga, la verdad, y está bastante pasado de peso. Y es un chico, pues, al que no le importa mucho su forma física y realmente, pues, le da igual tener unos kilos de más. A Benito estar pasado de peso no le provoca dolor, no le provoca sufrimiento. Y Benito es un chico al que le gusta mucho la comida y disfruta mucho de ella. Y de hecho, su comida preferida son las magdalenas y se las come todos los días, porque a Benito esta comida le da mucho placer. Vale, por otra parte tenemos a Cristian, que es el tío que está mamadísimo. Y Cristian es un chico que es muy deportista y es un chico que está muy fuerte. Y a Cristian en realidad le pasa lo mismo que a Benito, que es que le encantan las magdalenas. Y si fuese por él, estaría todo el día comiendo magdalenas y las comería todos los días, igual que Benito, porque le saben igual de bien que a Benito. A Cristian esas magdalenas le producen el mismo placer que a Benito. Pero a Cristian le pasa una cosa, que es que cuando se come esas magdalenas se siente mal porque es una persona que le da mucha importancia a su físico. Cristian, cuando se come esas magdalenas, siente dolor y se siente culpable. Y aquí llega lo bueno y la moraleja de la historia, que es que ese dolor, si lo pones en una balanza, supera el placer que le da comer esas magdalenas. El dolor pesa mucho más que el placer en esa balanza. Y esto es básicamente lo que hace que Cristian se comporte de esta manera y que deje esas magdalenas en el armario en vez de comérselas. Y esto del principio de la búsqueda del placer básicamente funciona igual que una balanza, que la tengo aquí dibujada. Si el dolor pesa más que el placer, vamos a evitar esta conducta. Y si el placer, por el contrario, está aquí y pesa más que el dolor, probablemente vamos a realizar esa conducta. Esto es básicamente el principio de la búsqueda de placer, como una especie de valoración, entre comillas, que hace nuestro cerebro y dice, vale, ¿esto qué va a pasar? ¿Me va a dar más placer o más dolor? ¿Me va a compensar esto? Y el cerebro se decide básicamente por lo que más le va a compensar. Y básicamente esto es el principio de la búsqueda del placer, o la forma en la que funciona la conducta humana. Aunque también esta balanza que tenemos aquí, en otro momento, pues igual puede estar equilibrada de otra manera. No siempre tiene que ser igual. Por ejemplo, puede ser que Cristian igual un día tiene mucho hambre y el placer que le va a dar comerse esas magdalenas va a superar al dolor que va a sentir al comerse esas magdalenas y al arrepentirse. Y en este caso, pues probablemente, en este caso se comerá las magdalenas. Uy, qué ricas.
Vale, entonces, ahora que sabemos que los seres humanos nos movemos principalmente y hacemos cosas por esto del principio de la búsqueda del placer, ¿qué podemos hacer para aprovechar este principio a nuestro favor? ¿O qué podemos hacer para contrarrestar cierta medida este principio? Vale, pues para ello os voy a dar 3 herramientas. Y la primera es el condicionamiento operante o los incentivos. Y esto, para que lo entendáis, es básicamente lo de las recompensas y los castigos que se le pone a los niños, lo de toda la vida. O por ejemplo, que se le ponen a los perros, o que le ponemos en las normas, en las leyes, para que, por ejemplo, ponemos multas o ponemos penas de cárcel para que la gente no haga ciertas cosas. Esos son castigos. Vale, y en realidad esto del condicionamiento operante es la manera en la que se nos ha enseñado a todos desde pequeñitos a hacer las cosas mediante recompensas y castigos. Y realmente se ha utilizado desde siempre porque es que funciona. Porque realmente lo que están haciendo, estamos jugando con nuestros instintos, no en contra de ellos. Por ejemplo, las recompensas lo que hacen es estimular nuestra propia naturaleza para que vayamos en busca del placer. Y los castigos, por el contrario, lo que hacen es amenazarnos para que intentemos evitar el dolor, por el contrario. Vale, rápido. La segunda herramienta que podemos utilizar para esto del principio de la búsqueda del placer, que es la disciplina o la capacidad que tenemos para ignorar ese placer o para pasar por alto ese dolor. Y la disciplina daría para un vídeo entero y yo realmente tampoco estoy muy convencido del todo de que la disciplina exista realmente, pero bueno, vamos a decir, para hacer las cosas sencillas, que la disciplina existe y que la podemos utilizar para ignorar este placer, o podéis utilizar la disciplina para pasar por alto ese dolor, como por ejemplo hacer deporte todos los días. Esta es una herramienta que podéis utilizar para contrarrestar en cierta medida el principio de la búsqueda del placer. Vale, y algo curioso de la disciplina, o que por lo menos dice la gente del mundillo del desarrollo personal, es que es como un músculo. Contra más la practiques, más la vas a desarrollar y más disciplina vas a poder tener en futuras ocasiones. Vale, y la tercera y la última herramienta, la gratificación aplazada, que es súper interesante. Y esto es algo que se ha visto en estudios que principalmente viene dado por genética, así que estamos jodidos. Vale, y para que lo entendáis, esto de la gratificación aplazada es la capacidad que tenemos para resistirnos a una tentación que hay justo ahora, en el momento, y en vez de hacer eso, esperar a una recompensa que hay en el futuro. Por ejemplo, para que lo entendáis, la gratificación aplazada puede ser que tú no te comas una magdalena ahora en el momento porque sabes que si no te saltas la dieta, dentro de 3 meses tú luego vas a poder tener un buen cuerpo. Eso es la gratificación aplazada, que sabes que vas a tener una recompensa en el futuro y te resistes la tentación en el presente. Vale, y aunque esto de la gratificación aplazada principalmente viene dado por genética, sí que es algo que podemos aprender o podemos desarrollar, porque esto funciona igual que una recompensa. Lo que pasa es que es a largo plazo y nuestro cerebro lo que tiene es que no está acostumbrado a funcionar a largo plazo, está acostumbrado a funcionar a corto plazo. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es acostumbrar a nuestro cerebro a que funcione un poquito más a largo plazo. Y lo que podemos hacer para entrenar la gratificación aplazada es asegurarnos muy bien de que si nos resistimos a una tentación ahora, en el presente, asegurarnos muy bien de tener una recompensa en el futuro y que esa recompensa sea mayor que la tentación a la que nos hemos resistido, porque de esta manera le vamos a enseñar a nuestro cerebro que si esperamos y somos un poquito pacientes, podemos obtener todavía mucho más placer, que al fin y al cabo es lo que quiere el cerebro, tener placer y evitar el dolor. Vale, y hasta ahí el punto número 3 y las 3 herramientas para aprovechar el principio de la búsqueda del placer. Vale, así que eso era todo, mis panas.